Buenos días. En principio, si queremos escribir ficción, narrativa, novela, cuento, en principio esto es así porque evidentemente una historia ha aparecido en nuestra mente. Se nos ha ocurrido contar una historia, ¿no es cierto? Bien ahí, se nos ha ocurrido una historia, tenemos ya decidido volcarla al papel y se nos presenta el gran dilema: ¿cuento o novela? Es decir, ¿nuestra historia se va a desarrollar en el formato cuento o se va a desarrollar en el formato novela? Porque sea lo que fuere, son dos cosas muy distintas, ¿no es cierto? Que tal vez sea la primera historia que llegan a elucubrar, así como un hecho, ¿no es cierto? Que en la mente ya está prefigurada su forma, su inicio, su desarrollo, tal vez hasta su resolución de conflicto, ¿no es cierto? Y tal vez les atraigan ambos géneros por igual, el cuento o la novela, y entonces se produce este dilema, ¿no es cierto? Un cuento lo escribo rápido, una novela me va a llevar más tiempo, y tal vez me da miedo embarcarme en algo que no sé si voy a tener el tiempo de terminar o si voy a saber dominar. Existe también la idea un tanto arcaica ya de que la novela es superior al cuento, una idea que yo no tengo la menor idea de dónde salió, pero por ahí en algunos manuales se ha llegado a escribir de que en la analogía la novela es el parangón literario de la sinfonía, lo que hace a la música, ¿no es cierto? Mientras que el cuento sería una mera canción. También habría que preguntarse qué tan difícil es componer una sinfonía en relación con una canción. La verdad que mucha idea no tengo acerca de eso. No tengo mucha idea, pero me ha pasado de ver partituras. Por ejemplo, ahora pienso en alguna partitura de Elton John o la partitura de la canción Life, Love of My Life, Amor de mi vida, de Queen. Y si las comparo con una partitura de Beethoven inclusive, me parece, no sé, a simple vista parece bastante más complicada las partituras de las canciones de estos primeros. La verdad no tengo idea. No tengo idea qué tan complicado pudo haber sido para Beethoven componer sus sinfonías que para Elton John o los muchachos de Queen sus canciones. Como fuere, volvamos al ámbito de lo literario, que es lo que tenemos seguro. Desde mi punto de vista, cuento y novela son dos géneros independientes uno del otro, no tienen mucho que ver en muchos aspectos. Y llegado el caso, cuento por cuento, novela por novela, o cuento por novela, o novela por cuento, pues en algunos casos me parece que es mucho más difícil lograr un tipo de cuento que un tipo de novela. También hay novelas en calidad, en hechura, que para mí son superiores a más de un cuento que anda escrito y dando vueltas por ahí. Para tener un parámetro más o menos, si pensamos que Borges jamás escribió novelas, escribió sí cuentos, poemas, ensayos, pero jamás escribió una novela, y no era un género al cual él despreciara, todo lo contrario, él ha escrito prólogos de novelas famosas, ha traducido novelas como pudimos ver en algún video, en sus artículos, en sus ensayos ha referido de manera elogiosa a muchas novelas. También para el caso, me parece, hay novelistas que jamás escribieron cuentos. Manuel Puig, que yo sepa, no tiene cuentos escritos. Encontramos escritores que se han desempeñado tanto en la novela como en el cuento,
que sin embargo me parece que son más efectivos en un género que en otro. El caso de Julio Cortázar, a mí me gustan mucho la construcción de sus cuentos, no tan así de sus novelas. Como novelista me parece que hay mejores novelistas que Cortázar, ¿sí? Como cuentista está entre los mejores sin lugar a dudas. Caso contrario, Juan José Saer, que a mí me encantan sus novelas, sus cuentos, sin embargo, no me parecen tan efectivos. Y no conozco el caso de un escritor que me parezca que haya sido tan efectivo en cuento como en novela, ¿no es cierto? Por lo menos entre los escritores de primera línea, quiero decir. Con lo cual vuelvo a la idea de que cuento y novela son dos géneros autónomos, bastante independientes uno del otro, con algunas características en común, sí, pero que no dejan de ser generalidades, que seguramente por ser un trabajo prolongado en el tiempo, de una confección y una hechura, seguramente digo, la novela nos va a demandar más esfuerzo en construir que el cuento. Tal vez. Por de pronto con la novela uno tiene que tomar muchas notas, no al margen ni al pie, sino notas en un cuaderno aparte, llevar una especie de bitácora de escritura de la novela, porque hay muchos detalles que van a empezar a entrar en juego en la novela, digresiones, ramificaciones de la trama principal. Bueno, y empezamos a encontrar las características propias de la novela que no tiene el cuento. Empecemos por ahí entonces. El cuento generalmente se basa en un episodio único, ¿no es cierto? Una concatenación de sucesos a lo sumo, pero siguiendo una trama principal, no hay subtramas en el cuento. No hay subtramas en el cuento. Esto yo creo que es una característica, un rasgo principal del cuento, al cual podemos enfatizar. El cuento no tiene subtramas. Generalmente el cuento tiene muy pocos personajes, no más de 3, 4 personajes principales, quiero decir, pueden haber multitudes de extras, sí. Y el cuento se centra en un planteo que tiene que ser muy potente, un inicio, un desarrollo, un disparador de conflicto, resolución, final. Puede ser un final abierto, ok. La resolución del conflicto no tiene por qué ser feliz, pero sí tiene que haber una resolución del conflicto, para bien o para mal. ¿Se entiende? De manera dichosa o de manera dramática. Y el final sí puede ser abierto. El caso de la novela permite digresiones, permite subtramas, permite ramificaciones. También tiene que tener una trama principal potente, pero de lo que se pueden abrir subhistorias de pronto, subtramas. Una novela puede ser coral en el sentido de que hayan más de 4 personajes y que todos tengan una importancia homogénea. En el cuento tal vez no nos importe tanto, no nos interese tanto, o no le interese al cuento, mejor dicho, el desarrollo de una vida respecto de cualquiera de los personajes. Tal vez se tome algún evento del pasado como referencia a lo que se va a contar en el presente del cuento, cuando en una novela puede tratarse incluso de el detalle biográfico de un personaje, ¿no es cierto? O de varios, o de generaciones de una familia. Ahora estoy pensando en el caso de La Casa de los Espíritus de Isabel Allende, escritora que mucho no me gusta, pero bueno, me sirve de ejemplo en estos momentos.
a veces ocurre que el mismo texto, la misma idea, la historia que tenemos en la mente, nos pide una forma u otra. Es tan concreta la idea, es tan efectiva y tan efectista en algún grado, que pide el cuento. Otra tiene un mayor desarrollo, tiene un mayor despliegue, tiene un mayor panorama, mayor cantidad de personajes y pide naturalmente la novela. ¿Es superior otra vez la pregunta, la novela al cuento? Vuelvo a decir, no lo creo. Si bien de alguna manera la novela puede insumir más trabajo y esfuerzo en el tiempo. Ahora sí vuelvo al tema de la necesidad al escribir una novela de tomar notas, de crearse una bitácora de viaje por esa producción de relato, donde vamos a tener que notar la idea principal, las subideas, las subtramas, las derivaciones, particularidades que puedan aparecer en algún capítulo que en otro, a sabiendas de que hacia el final de la novela no pueden quedar cabos sueltos, ¿no es cierto? Otra clave de distinción me parece que finalmente la novela lo que procura en el lector es algún grado de reflexión, de dejarlo pensando varios días sobre cuestiones intelectualizables, mientras que quizás el cuento lo que procura no es tanto una reflexión de tipo intelectual como un sacudón, ¿no es cierto? Un estremecimiento, una conmoción en el lector, emocional, tal vez también intelectual, ¿por qué no? Pero por de pronto me parece, bien entendido, el cuento tiene como una especie de carga de violencia que la novela tal vez no la tenga o la tenga en episodios, ¿no es cierto? Sí, claro, si pensamos en American Psycho de Bret Easton Ellis, es una novela que te sacude permanentemente, ¿no es cierto? O Lolita de Nabokov. Pero me parece que en el caso de la novela se estaría tratando casi de excepciones, ¿eh? Y que ulteriormente también apela a esta, por detrás de esa conmoción, apela a una reflexividad de tipo intelectual sobre ciertos asuntos para cada lector. Cierto es que American Psycho te tiene en la lectura de sobresalto en sobresalto, pero cuando pasa la conmoción uno termina pensando en la degradación de la vida moderna, al menos yankee yuppie, ¿no es cierto? Bueno, pero tenés una historia en la mente, ¿cómo la vas a volcar? ¿De manera de cuento o de manera de novela? Todavía el panorama puede verse bastante difuso, ¿no es cierto? Yo sugiero, si sos de quien se está iniciando en el tema de la escritura, o si todavía no tenés tomado asimilada esta concepción de cuento, de novela, que te permita darte cuenta pronto si tu idea va a ser por el lado del cuento de la novela, en principio largate a escribir, como sea, ¿sí? Si querés podés arrancar titulando capítulo 1, porque también hay cuentos divididos en capítulos, y largate a escribir. Y estate atento porque tu propia historia te va a pedir conservarse, resguardarse en el formato cuento, o te va a pedir, te vas a empezar solo a disparar ideas, sentidos, desarrollarlos todos. No pienses, no, pero mi cuento quiero que se trate de tal cosa, y esto en todo caso, bueno, sí, podés hacerlo, si empezás a ver que se desprenden demasiados sentidos. Nunca para la novela los sentidos son demasiados, pero bueno, podés resguardar
esas fugas de sentidos que se desprenden de la primera idea para escribir otros cuentos. Es una manera, ¿por qué no? Pero también podés decir, bueno, conservo ese nudo coyuntural entre todos los sentidos que se me van desprendiendo a la vez de una primera idea madre y entretejo una novela, ¿sí? Pero de esto te vas a dar cuenta cuando ya tengas muchas páginas escritas. En principio creo yo que, bueno, hay que volcar sobre el papel todo lo que... Sobre el papel hablo, el papel virtual del Word, ¿no es cierto? Del procesador de textos que uses. Soltar ahí todo lo que tenés para decir, sea primario, sea secundario, sea aleatorio, sea que se te desprenden sentidos en el momento que estás escribiendo, se empiezan a generar ahí ideas, volcadas todas. Y tratá de terminar un texto, de llevarlo, de concluirlo, el tiempo que te lleve, que te demore. Si son 3 días, son 3 días, si son 3 horas, son 3 horas, si son 3 meses, son 3 meses, si es un año, da lo mismo. Volcá todo lo que tengas que decir. Y eso que estés confeccionando, tomátelo como un boceto, ¿sí? Un boceto que te puede llevar 3 años escribirlo, producirlo. Y cuando lo tengas terminado, ahí te vas a dar cuenta qué sobra, qué falta. Pero necesitas tener algo terminado que te marque una pauta, ¿no es cierto? Uno tiene que terminar un borrador. Ese boceto es un borrador que te vuelvo a decir, te puede tomar 3 semanas hacerlo, como que te puede tomar 3 años hacer nada más que el borrador. Una vez que lo tenés terminado, que lo podés leer, ¿sí? Como si fuera un texto escrito por otro, lo empezás a criticar, empezás a ver qué es lo insustancial, por ejemplo, qué es lo que no hace a lo que querías contar, qué está sobrando y qué está pidiendo, porque a lo mejor está pidiendo más derivaciones, ¿no es cierto? Entonces en ese momento vos te vas a dar cuenta si sigue siendo un cuento, si ya es una novela. Y vuelvo a decir, una forma no es mejor que la otra, son dos cosas independientes. Cuando tengas el borrador terminado, cuando tengas por lo menos 3 capítulos, los 3 primeros capítulos finalizados, algunos más quizás, estaría bueno que te pases por un taller literario a mostrar qué es lo que estás haciendo. Porque a veces ocurre que en el fragor de la escritura están apareciendo ahí brotes de muy buenas ideas para continuar y que uno no las ve, porque vuelvo a decir, uno está en el fragor, está en el entusiasmo de esa idea principal que le apasiona y quizás no vea todas las implicaciones que está teniendo lo que uno ya está produciendo, los brotes, que no hay que forzarlos tampoco, ¿no es cierto? Si no están, no están. Si no están, si no aparecen cosas nuevas, volvé a tu idea original, a tu idea principal, que seguro que es muy buena y que seguro por de pronto va a ser un muy buen cuento. El cuento siempre apela a la economía de recursos, incluso a la economía lingüística, expresiva. Incluso cuando use un discurso muy florido, que hay cuentos que utilizan un discurso muy florido, no obstante, siempre el cuento está apelando a algún tipo de economía, por de pronto de espacio, ¿no es cierto? Por lo contrario, la novela es abarcativa, es expansiva, tiende a irse a buscar las últimas fronteras, ¿no es cierto? Pide más espacio cada vez más. No solamente hacia adelante, también hacia los costados, muchas veces hacia atrás, hacia arriba, hacia abajo. Tenés que experimentarlo.
Tenés que experimentarlo, pero tenés que no confundirte, ¿no es cierto? Porque si ya estás embarcado en la escritura de un cuento, si ya distinguís que las características de tu escritura y de tu historia remiten al cuento, entonces no lo fuerces a hacer de eso una novela. Y si por lo contrario te das cuenta que tenés una idea que pide ramificarse, no la reduzcas a un cuento. Vuelvo a decir, no es que un género sea mejor que otro. Cada uno tiene su propia naturaleza y sus propias necesidades, y uno tiene que saber distinguirlo. El cuento puede llegar a ser un cuento entre los cuentos que sea mucho mejor que más de una novela que anda dando vueltas por ahí. Lo mismo una novela, una gran novela va a ser mejor que más de un cuentito regularmente escrito. No hay malas ideas, no hay ideas pobres para la ficción, se trate ya de cuento o de novela. No hay ideas chiquitas, no hay ideas pobres, no hay ideas mediocres. Lo que sí puede ser mediocre y lo que puede ser chiquito y lo que puede ser pobre es el tratamiento que uno le dé a esa idea. Pero ese es otro tema, el tema del tratamiento de ideas es tema para otro video y se me está chorreando el mate. Existe una tercera opción que es la novela breve. La novela breve, desde mi punto de vista, es un punto intermedio, un híbrido entre novela y cuento. Tiene una extensión superior al cuento regular, pero no llega a abarcar todas las dimensiones y posibilidades de la novela convencional. ¿Es inferior en calidad la novela breve a la novela convencional o el cuento? No, para nada, es otra forma más de narrativa. En todo caso, me parece a mí que tenés que saber que de alguna manera sí, podríamos decir que la novela breve es un cuento alargado, y desde cierto punto de vista sí, eso sin desmerecer el género de novela breve. A ver, simplemente ha ocurrido que vos estás escribiendo un cuento, no una novela, y te pide una extensión mayor que el cuento convencional. Bueno, seguirás escribiendo hacia adelante y terminarás logrando una novela breve, lo que los rusos llaman poviest. Una definición de novela breve o corta de Wikipedia dice: novela corta, noveleta, novelette o nouvelle, es una narración, o poviest en ruso, es una narración de menor extensión que la de una novela, aunque sin la economía de recursos narrativos propias del cuento. Los editores y sociedades literarias comúnmente describen la novela corta como un relato que se sitúa entre las 17.000 y 40.000 palabras. O sea que si tu texto alcanzó las 17.000 palabras, pero no superan las 40.000, entonces va a ser una novela corta. Bueno, qué sé yo, está bien, hay algún parámetro hay que sentar. El Word, el programa, el procesador de texto Word te cuenta las palabras, con lo cual si habilitas esa herramienta, al encontrar la vuelta vas a ver que te contabiliza la cantidad de palabras de un texto y ahí más o menos vas a tener una idea si tu texto es un cuento, una novela breve o una novela en sus términos. Es verdad que en francés a la novela corta se la llama nouvelle, porque a la novela larga en francés se le llama roman. Ejemplos de novelas cortas tenés La Metamorfosis de Kafka, Rebelión en la Granja de Orwell, El Viejo y el Mar de Hemingway, Pedro Páramo de Rulfo, El Extranjero de Camus, El Perseguidor de Cortázar, El Fantasma de Canterville de Wilde, Los Cachorros de Mario Vargas Llosa, El Perjurio de la Nieve de Bioy Casares,
El oso de William Faulkner, 1922 de Stephen King, El pozo de Juan Carlos Onetti, en fin, la increíble y triste historia de la Cándida Heréndira y de su abuela desalmada, de Gabriel García Márquez, El licenciado Vidriera de Cervantes y Desayuno en Tiffany's de Truman Capote. Otra distinción que me parece entre novela y cuento, me parece que la novela tiene un sentido ulterior de que, a pesar de ser una ficción, hay como una especie de búsqueda de la verdad, de algún tipo de verdad psicológica, social, política. Está apelando a que el lector descubra lo que para el autor sería una verdad de algún tipo, ¿no? Y esto lo podríamos ver aún en novelas como las que mencionamos, American Psycho o incluso Lolita. Apela, me parece, el autor de novela, el novelista, a que el lector lo acompañe en la búsqueda infructuosa de algún grado, algún tipo de verdad. En el caso de Saer pasa con sus novelas que muchas veces esa búsqueda queda infructuosa, ¿no es cierto? Queda trunca. En todo caso, Saer te muestra la razón de ser, las razones de ser, de que nunca se halle una verdad acabada, ¿no es cierto? Incluso extraliteraria. El caso del cuento, el cuento no está buscando una verdad. Muchas veces busca todo lo contrario, busca una fantasmagoría en algún sentido, incluso por social, por realista que quiera hacer el cuento. Pero me parece que está más en procura de un artificio, de algo sorprendente, de sacar un conejo de la galera, ¿no es cierto? Vuelvo a decir, aun cuando el cuento sea de tipo realista. El cuento busca la paradoja, la ambigüedad, lo sorprendente. Creo que eso, el cuento más que nada lo que nos busca es despertarnos sorpresa, ¿no es cierto? Inquietarnos. No es que no hayan novelas inquietantes, otra vez, pero más tarde que temprano la novela nos promueve a la adquisición de algún tipo de verdad, me parece, de certeza respecto de algo, alguna conclusión. Por final abierto que tenga una novela, se desprende algún tipo de sentido conclusivo respecto de algo. Uno no se embarca en la lectura de un tomo de este tamaño que por ahí le lleve semanas o meses terminar la lectura para al final quedarse sin nada, ¿no es cierto? Quedándose como antes de empezar a leer. Un cuento que quizás se lea en una tarde, en 2 tardes, como mucho. Lo que procura es modificarnos internamente, me parece. Desestructurarnos, desconstruirnos desde algún aspecto. En fin, desde ya que estas no son categorías taxativas, taxonómicas, y que siempre vamos a encontrar ejemplos que nos permitan hibridación incluso en el análisis. Pero me parece que para empezar, cualquiera a realizar redacción de ficciones, está bueno tener estos parámetros, que después, una vez que los aprenden, está bueno también desaprenderlos, ¿no es cierto?, para jugar con otras posibilidades. En fin, mis queridos, espero que les haya gustado este video. Sé que muchos estaban esperando que empezara a hablar sobre narrativa, no tanto ya sobre poesía. Espero que les sea útil, que les sea de provecho. Recuerden que coordino un taller de literatura en el Centro Cultural El Umbral,
aquí en Buenos Aires, en San Antonio de Padua, que momentáneamente, creo que para siempre, lo vamos a mantener en la dinámica virtual. Sí, seguro que lo vamos a mantener para siempre. Si bien en algún momento, tal vez, seguro también vamos a volver a la modalidad presencial, pero vamos a mantener la modalidad virtual. Les recuerdo que también hay otro canal donde me pueden ver tratando temas de astrología si les interesa el tema. Les dejo el link acá abajo. Y ahora sí me despido de nuevo de ustedes pidiéndole que se suscriban, que lo compartan, que lo recomienden a este canal y al otro. Y les deseo, como siempre, que estén pasando hermosos momentos y teniendo muy lindas lecturas. Hasta pronto.